Voy a dar invitación a el doctor Daniel Olano, médico cardiólogo del Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, que nos viene a presentar, porque todos estamos hablando muchas cuestiones más teóricas o del funcionamiento de la IA, y la IA ya se está utilizando en nuestro sistema de salud. Bueno, él justamente va a presentar una experiencia del uso de la IA, de la inteligencia artificial, en la predicción de la preeclampsia con hemodinamia no invasiva mediante aprendizaje automático. Es un montón, pero él lo va a explicar. Gracias. Bueno, primero agradezco por la invitación y felicito a los expositores anteriores porque han sido de excelente calidad y ha aportado mucho a mi conocimiento para poder seguir evolucionando. Voy a empezar con una pregunta. ¿Hay mujeres embarazadas aquí presentes? Si levantan la mano. ¿Hay mujeres que están buscando un embarazo? ¿Hay mujeres que tuvieron hijos y tuvieron hipertensión con su embarazo? ¿Hay mujeres que tuvieron convulsiones por hipertensión con su embarazo? Bien. Esta presentación está dedicada a ustedes. ¿Sí? Estamos viviendo una era donde la tasa de natalidad está disminuyendo dramáticamente, sumado a que el embarazo tiene patologías propias, sobre todo patología por hipertensión arterial. Yo soy un cardiólogo que no hago hipertensión, sino que estoy especializado en hipertensión y biomecánica vascular no invasiva. La siguiente. Mi presentación se trata de contarles dos trabajos que desarrollamos en la unidad cardiometabólica del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Son dos trabajos que ya están publicados en revistas internacionales, que fueron elegidos como los mejores trabajos en investigación clínica del Congreso Nacional de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en el año 23 y 24 también. Esos trabajos fueron desarrollados gracias a la financiación de la beca Lanteri, promovida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de esta escuela. Siguiente. Bueno, la preeclampsia es un trastorno complejo y multifacético que afecta a la madre y al feto. Es una de las principales causas de los resultados adversos para la madre y el feto y del recién nacido a nivel mundial. ¿De qué se trata la preeclampsia? Siguiente. Se define como la hipertensión de nueva aparición en el consultorio de una embarazada después de la semana 20 de gestación, con más de 140 de 90 de presión arterial, y que se puede acompañar de proteinuria como indicación no indispensable, que es aumento de las proteínas en orina, o de alguna otra alteración de fallo orgánico, como alteración del hepatograma, plaquetopenia, otras alteraciones hematológicas y piruricemia. Siguiente. Su importancia epidemiológica es a nivel mundial. Aproximadamente 2 a 8% de los embarazos se ven afectados por la preeclampsia. Es la condición responsable de 50.000 a 76.000 muertes maternas al año a nivel mundial. Y, siguiente, en la provincia de Buenos Aires, los trastornos hipertensivos del embarazo sin llegar a una preeclampsia tienen una prevalencia, una incidencia del 4.4%. Los trastornos hipertensivos del embarazo en conjunto se estiman alrededor del 15.2% de las gestantes y en el 2023 se midió que el 24% de las muertes maternas estuvieron relacionadas con la hipertensión en el embarazo. Entonces, si la tasa de natalidad está disminuyendo dramáticamente, le tenemos que sumar a que se nos mueren las madres que hacen hipertensión en un 24% en la provincia de Buenos Aires, desarrollando preeclampsia. Siguiente. Entonces, nosotros utilizamos siempre para investigación estadística tradicional, pero si nosotros manejamos ciencia de datos e involucramos a la inteligencia artificial como una herramienta para poder tener herramientas sofisticadas, podemos encontrar patrones ocultos que van más allá de un manejo determinista causa-efecto en forma lineal
y podemos encontrar patrones ocultos cuando lo vemos y observamos en forma no lineal. Entonces, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando la salud materno-fetal, permitiendo la predicción precisa de condiciones como la preeclampsia. Siguiente. Estas son las esferas que hacen al manejo de la inteligencia artificial y que involucra la ciencia de datos, se relaciona con la inteligencia artificial, con el Big Data, y dentro mismo de la inteligencia artificial está el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, donde han mostrado algunos ejemplos los expositores anteriores. Siguiente. A medida que van transcurriendo los años en medicina cardiovascular, el uso del aprendizaje automático, que es la curva marrón, va superando mucho al uso de la Big Data, del aprendizaje profundo y otras técnicas. Siguiente. Este es un ranking de los países que más están utilizando aprendizaje automático. Vemos que los primeros 4 son Suecia, Israel, Noruega, China, y Estados Unidos está a la mitad más o menos de su utilización. Y nosotros estaremos creciendo por aquel lado, pasando el televisor. Siguiente. El aprendizaje automático y su aplicación con la preeclampsia nos permitiría predecir riesgos y diagnosticar problemas de embarazos de alto riesgo. Nosotros cuando detectamos hipertensión en el embarazo, que va camino al desarrollo de una preeclampsia, estamos llegando tarde. ¿Por qué estamos llegando tarde? Porque hay algo que se llama hemodinamia no invasiva que nos permite observarla cuando está alterada y va a predecir antes de que suba la presión arterial que ya tiene riesgo de desarrollar una preeclampsia. Siguiente. Estos son la lista de trabajos donde se utiliza aprendizaje automático para generar modelos predictivos de desarrollo de preeclampsia. Fíjense que estos trabajos utilizan métricas para poder evaluar la calidad de los mismos. ¿Sí? Siguiente. Esas métricas son sensibilidad, para asegurar que no se omitan casos críticos, reduciendo el riesgo de resultados adversos, mantener la especificidad, evita intervenciones innecesarias, reduciendo costos y estrés para los pacientes, y optimizar las curvas de operación del receptor a curvas ROC, que es una herramienta estadística para determinar el valor diagnóstico que tienen esos modelos. En base a eso, siguiente, tenemos publicaciones donde tenemos publicadas las especificidades y sensibilidades, algunos con valores óptimos, otros con valores subóptimos, y otros donde no publican esas métricas para saber qué calidad de modelo se generó. Con lo cual, la lectura crítica del desarrollo de modelos de inteligencia artificial con aprendizaje automático siempre tiene que estar auditada con los indicadores métricos para saber qué clases de calidad tienen estos modelos que se generan y se publican. Siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos donde ni siquiera figura la sensibilidad y la especificidad. Siguiente. Dentro de las técnicas de inteligencia artificial que se utilizan, tenemos en cuarto lugar a los árboles de decisión. Los árboles de decisión es una herramienta donde se ayorna mejor a cómo pensamos los médicos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos más algorítmicamente, con las guías de estudio, las guías de consenso. Entonces la idea es tratar de hacer algo viable para que los médicos puedan utilizar, mediante un algoritmo que sea familiar, una herramienta predictiva que sea aplicable a la práctica clínica de todos los días. Siguiente. Entonces, ¿qué son los árboles de decisión? Son una herramienta visual que permite clasificar pacientes mediante nodos de decisión basados en características de capas de datos. Son fáciles de interpretar, lo que los hace útiles en el ámbito clínico. Siguiente. Los árboles de decisión, quiero comentar que es un modelo de caja blanca. O por lo menos nosotros lo vemos así, porque podemos saber qué es lo que sucede entre todas las variables que
ingresamos como entrada para poder generar un modelo, y los modelos de caja negra, que son los de aprendizaje profundo, no es una desventaja ni mucho menos, sino que son sistemas que ajustan, y no sabemos realmente cuáles de esos pesos sinápticos tienen más relevancia, aunque ahora hay técnicas para poder pesar esos pesos sinápticos y poder extraerlo, pero nosotros necesitamos como médicos algo viable y que sea fácil de interpretar. Por eso los árboles de decisión fue la técnica que nosotros elegimos para poder diseñar estos modelos. Siguiente. Esta es la lista de todas las variables que tenemos que tener en cuenta para poder estratificar el riesgo de un embarazo. Por lo cual necesitamos, siguiente, una base de datos que nosotros desarrollamos a través de un software de gestión de base de datos y donde podemos contemplar todas estas situaciones en forma de variables validadas para minimizar el curado de los datos y tener ya desde el comienzo datos que sean válidos para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial. Hemos reducido el curado a la mínima expresión con la validación de todos los campos. Siguiente. Por lo tanto, nosotros evaluamos, gracias a la derivación de las obstetras del Hospital San Martín, en forma oportuna, en la semana 14 de las embarazadas, siguiente, en la semana 20 del embarazo, siguiente, en la semana 20 del embarazo continúa, siguiente, en la semana 30 del embarazo, siguiente, y cuando tienen el nacimiento de su bebé. Si tienen preeclampsia, estratificamos qué tipo de preeclampsia tuvieron y esto queda como evento target para poder hacer el trabajo de investigación que nosotros llevamos adelante. En este momento, ayer hice la captura pantalla de esta base de datos y hay 2.773 embarazadas en seguimiento. Siguiente. Ahora, nosotros tenemos diferentes capas de datos para analizar en esta base de datos amplia que tenemos en forma validada. Tenemos la capa de datos clínicos de nuestras embarazadas, la de biomarcadores, la de imagen por Doppler uterino, de hemodinamia no invasiva y de una integración, de esto resulta en una integración multimodal en la inteligencia artificial. Ahora, nosotros, como quisimos ahondar y como cardiólogo, nos profundizamos en lo que es la capa de datos hemodinámicos no invasivos. Nos centramos ahí. Siguiente. ¿A través de qué? A través de una técnica que se llama cardiografía de impedancia. Es como si fuera un electrocardiograma, pero en vez de medir la actividad eléctrica del corazón, lo que hace es obtener la hemodinamia, el patrón circulatorio que tiene el paciente. Es como si fuera un catéter de Swan-Ganz, pero no invasivo. Un catéter de Swan-Ganz es un catéter que nosotros colocamos desde la entrada a la vena yugular interna por parte desde el cuello, ingresamos al corazón y medimos las presiones y obtenemos las variables hemodinámicas que hacen al trabajo circulatorio entre el corazón y las arterias. Entonces, este es el catéter de Swan-Ganz, que se coloca en forma invasiva en una cirugía cardiovascular, por ejemplo. Nosotros simplemente colocamos electrodos en la superficie de la piel del paciente, como si fuera un electrocardiograma, y obtenemos aquella onda del medio. Siguiente. Esta onda representa eventos latido a latido. Esta es una onda promedio de varios latidos, y donde se observa la onda A es la de la contracción auricular, la onda B es la de la apertura de la válvula aórtica para que eyecte sangre desde el corazón hacia la aorta, la onda X corresponde al cierre de la válvula aórtica y la onda O a la apertura de la válvula mitral. Esa ondita, promediada de muchos ciclos cardíacos, siguiente, nos genera la pregunta
de poder validar mediante un algoritmo si vale la pena hacer un modelo de inteligencia artificial con lo que podemos obtener de datos de esa onda. Este testeo es un testeo que hay que hacer para saber si podemos seguir adelante y de acuerdo a este algoritmo vale la pena poder hacer un trabajo con desarrollo de un modelo. Siguiente. El año pasado, el Nobel de Física fue para los físicos John Hopkins y Geoffrey Hinton por su aporte en la inteligencia artificial. Fueron los que crearon el aprendizaje automático. Recibieron el premio Nobel de Física. Siguiente. Para el desarrollo de un modelo, nosotros tenemos que hacer un entrenamiento, después de tener una base bien curada, con buena calidad de datos, un entrenamiento, una validación y un testeo. Nosotros sometimos estos dos trabajos a tanto a validación interna como externa, que está en este tiempo desarrollándose. Siguiente. El año pasado se hizo un consenso sobre la hemodinámica materna desde la preconcepción hasta el parto y qué implicancias tenía esa investigación potencial y diagnóstica y terapéutica en Italia. ¿Sí? Declararon su posición ante la hemodinamia frente a la preeclampsia y la medicina perinatal. Siguiente. Entonces, ¿qué hallazgos claves tuvieron? Que la hemodinamia, fundamentalmente la materna, está relacionada con complicaciones como la restricción del crecimiento fetal y los trastornos hipertensivos del embarazo. Y se propuso una clasificación de perfiles hemodinámicos para guiar el tratamiento farmacológico en las embarazadas que tuvieran hipertensión en su embarazo. Ahora, se basaron en toda la publicación científica que había hasta el momento, siguiente, pero solamente en 3 variables hemodinámicas, que son índice cardíaco, que representa cuánto eyecta de sangre el corazón latido a latido hacia las arterias, la resistencia vascular periférica, cómo encuentra ese corazón con las arterias contraídas o con las arterias relajadas, y el volumen de líquido corporal total que tiene circulando el paciente. Ahora, variables hemodinámicas que obtenemos mediante esta metodología, obtenemos muchas más. Obtenemos variables de contractilidad, variables de flujo, variables de resistencia, que también las tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar un modelo. ¿Qué es lo importante de esto? Que a nosotros nos interesó encontrar patrones ocultos que no los podemos encontrar con la estadística tradicional. De manera que con un árbol de decisión podemos encontrar variables que antes no se tenían en cuenta y que hacen al desarrollo predictivo de preeclampsia. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Otra técnica que utilizamos es medir la velocidad de onda del pulso. Medimos con qué velocidad viaja la onda de presión desde la arteria carótida a la arteria femoral. Cuanto más rápidamente viaje, más rigidez arterial tiene la paciente. Eso quiere decir que tiene un envejecimiento vascular acelerado, tiene una edad vascular mayor a su edad cronológica. Las pacientes que antes del embarazo tienen velocidad de onda del pulso aumentada o edad vascular mayor a su edad cronológica, tienen aumento de riesgo de desarrollar preeclampsia. Y eso no lo conocen. Siguiente. Por eso es tan importante la predicción temprana, porque nos permite la predicción temprana, muy temprana, poder obtener la ventana terapéutica para poder indicarle aspirina a las pacientes que van a desarrollar preeclampsia, pero tenemos una ventana terapéutica estrecha para intervenir. Esa ventana está entre la semana 8 y la semana 16. Si viene una paciente embarazada con 18 semanas con riesgo aumentado de preeclampsia y perdí la oportunidad de darle la aspirina porque está fuera de ese rango, entonces me quedo sin el elemento predictivo fundamental farmacológico para poder predecir la preeclampsia. Por lo tanto, detectarlas en esa ventana terapéutica logra una mejor oportunidad. Otra razón para pensar
en un modelo predictivo de desarrollo bien precoz de preeclampsia y su detección, ¿no? Siguiente. Entonces, claro, nos planteamos qué es una regla, qué es un patrón y qué es un algoritmo. Primero detectamos las reglas, ¿sí? Que se construye en su conjunto, permite construir lo que es un algoritmo, que es un conjunto de patrones para resolver un problema. Y le aplicamos heurística, que implica la utilización de algoritmos con un enfoque de aprendizaje y descubrimiento para llegar a una solución. De esa manera tenemos un algoritmo, en nuestro caso hemodinámico, por aprendizaje automático, que era nuestro objetivo de conseguir. Siguiente. Entonces, aquí están todas las variables hemodinámicas. Nosotros aportamos, también publicando en el año 2019 en otra revista internacional, lo que es la eficiencia energética cardiovascular gracias a la estimación del acoplamiento ventrículo arterial. Con eso vemos que si el acoplamiento entre el corazón y las arterias está en forma subóptima o está desacoplado, es otro factor de riesgo hemodinámico para incremento de riesgo de preeclampsia. Siguiente. Entonces, en el año 2023 publicamos este trabajo en la revista argentina de cardiología, donde el desarrollo de un modelo por inteligencia artificial con hemodinamia no invasiva predice preeclampsia en embarazos de alto riesgo. ¿Sí? Y lo hicimos con árbol de clasificación. Siguiente. Este árbol de clasificación, como pueden observar, no tiene las variables clásicas publicadas por las inercias de publicación con índice cardíaco y resistencia periférica solamente. Nosotros rompimos la inercia de conocimiento, porque solamente tenían esas dos variables. Y ahora podemos observar que hay otras que entran en juego, como el índice de compliance arterial, el índice de trabajo cardíaco, el cociente de tiempos eyectivos, que también tienen importancia en el desarrollo de la predicción de una preeclampsia. Siguiente. Esa fue una rama del árbol, y después hay otra rama del árbol que tiene más variables que entran en juego para predecir la preeclampsia. Eso con métricas excelentes y con validez interna. Siguiente. Entonces, conseguimos un algoritmo precoz de riesgo en nuestra población, en nuestra muestra, para el desarrollo de preeclampsia con Machine Learning entre la semana 10 y 16 de embarazo. Siguiente. Esto permite optimizar la oportunidad terapéutica de indicación de la aspirina. ¿Sí? Pero claro, el desafío es, ahora que tengo el algoritmo, ¿cómo hago para que los médicos lo vean enseguida y para que cuando están sentados frente a la computadora e ingresan los datos de una paciente embarazada que puede desarrollar riesgo de preeclampsia, salga un cartel o un aviso, una alerta que diga, cumple este algoritmo porque le hicieron el estudio de hemodinamia no invasiva y hay que avisarle de que le hay que darle aspirina si está en rango lo más urgentemente posible? Siguiente. Bueno, nos quedamos con esa pregunta, pero a su vez nos quedamos entusiasmados con lo que habíamos conseguido y pasamos a hacer un segundo trabajo. La preeclampsia se divide en dos clases principales, en una preeclampsia temprana o en una preeclampsia tardía. Si antes de la semana 34 la mujer embarazada desarrolla preeclampsia, es una preeclampsia de mayor riesgo, porque hay una anomalía en la placentación entre la madre y el feto. Y es la preeclampsia que tiene más riesgo de desarrollar convulsiones por desarrollo de eclampsia. Y es la que no podemos parar muy fácilmente con fármacos antihipertensivos. Y es la que más mortalidad materna tiene. En cambio, la preeclampsia tardía, si la desarrolla después de la semana 34 de embarazo, tiene más que ver con los factores constitutivos de la madre. Y esto para todas las mamás o futuras mamás. Tienen que hacer ejercicio, tienen que mantener su peso, tienen que controlar su glucemia, tienen que controlar su colesterol, no tienen que fumar, tienen que tener un estilo de vida saludable, tienen que saber gestionar su estrés.
toda una serie de cosas que hacen a que un embarazo sea saludable el día de mañana. Tienen que saber si la mamá de ustedes tuvo un embarazo donde ustedes nacieron de pretérmino. Tienen que saber que los hijos de las madres preeclámpticas tienen compromiso cognitivo en la vida adulta. Entonces, la prevención en esto es fundamental. Para las generaciones que vienen, nosotros tenemos que cuidar a las futuras madres, a los futuros hijos, y tratar de tener más hijos porque vamos a una condición de extinción en generaciones futuras. Entonces, ante toda esta visión que yo les trato de transmitir, nos apoyamos en la inteligencia artificial para pensar mejor, para aportar a nuestro juicio clínico, para que nuestro juicio clínico sea mejor. Entonces nos planteamos si podíamos prevenir, si iban a desarrollar preeclampsia temprana, que es la condición de más riesgo que nos podemos llegar a encontrar. Siguiente. Se acaba de publicar este mes este trabajo. Ustedes entran a Hypertension Pregnancies, que es una revista de alto impacto, y esto está publicado, y nos encontramos que también no solo las variables de índice cardíaco y resistencia periférica son las clásicas, que rompimos con ese paradigma de inercia de conocimiento y nos encontramos de que hay otras variables que también entran en juego en el desarrollo de la preeclampsia temprana, que es la de más riesgo que había, como había explicado recién. Entonces, de vuelta aparece el cociente de tiempos sistólicos, el índice de compliance arterial, el índice de aceleración cardíaca, la elastancia ventricular de fin de sístole, que son todos términos técnicos, pero son variables de cómo circula la sangre y cómo se comportan las arterias y cómo se comporta en el corazón en una mujer que va a desarrollar una preeclampsia. En la discusión de este trabajo, nosotros dejamos como pregunta abierta lo siguiente. Estas variables fundamentalmente son de contractilidad. Parece que las mujeres que van a desarrollar preeclampsia tienen una hemodinamia alterada y sobre todo con parámetros de contractilidad alterados. Es como si vinieran falladas hemodinámicamente. Eso puede estar determinado genéticamente y eso, en vez de hacer el estudio cuando están embarazadas, nos planteamos si estos estudios no los deberíamos hacer antes de que se embaracen y diagnosticar de que tienen una hemodinamia que no está funcionando del todo bien. O no que no está funcionando del todo bien, que no tiene capacidad adaptativa frente a un embarazo. Esa es la llave. Siguiente. No nos quedamos quietos y ahora vamos más a aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque en todo esto de la inteligencia artificial nosotros vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Pasamos de utilizar la técnica tradicional de investigación a utilizar ciencia de datos con la combinación de la estadística tradicional y técnicas sofisticadas, estadísticas de herramientas de inteligencia artificial. Y acá hicimos una red neuronal con todas las variables hemodinámicas y ver cómo aprende la red neuronal para predecir preeclampsia sí, preeclampsia no. Pero claro, hoy por hoy estamos frente a esta caja negra, que son los pesos sinápticos que se generan en la capa intermedia neuronal, que gracias a los físicos, a los muchachos que tengo enfrente, vamos a tratar de esclarecer y de poder observar cuáles son las que tienen mayor peso sináptico para saber cuáles son las variables de mayor importancia en la predicción de preeclampsia. El trabajo interdisciplinario entre las obstetras y los cardiólogos que han formado lo que se llama las unidades cardioobstétricas en algunos lugares, y el trabajo interdisciplinario entre otras disciplinas como la ingeniería, como los físicos y los médicos, es lo que nos va a dar el futuro a nosotros de poder obtener una mejor atención en la salud. Siguiente. Siguiente. Por lo tanto, vamos a algunas conclusiones. La inteligencia artificial optimiza el diagnóstico hemodinámico no invasivo, aumentando la precisión diagnóstica y permitiendo detecciones tempranas.
Los nuevos algoritmos basados en aprendizaje automático facilitan la identificación precisa de patrones complejos en la función cardiovascular, mejorando la estratificación de riesgo cardiovascular y personalizando el tratamiento. Tercero, la implementación clínica de estas tecnologías presenta un avance significativo hacia una medicina predictiva y personalizada. No hay una embarazada igual a otra, ni que tenga el mismo patrón hemodinámico igual a la otra. Con estas técnicas tenemos no invasividad y mejor calidad de vida para el paciente. Es esencial fomentar la integración multidisciplinaria entre médicos e ingenieros de IA para maximizar el potencial de estas herramientas innovadoras. Siguiente. Hace 15 años nos manejamos en cardiografía de impedancia en hemodinámica no invasiva con este algoritmo en hipertensión arterial en población no embarazada, por supuesto, para poder optimizar la hemodinamia, mejorarla, y eso hace que mejore el control de la presión arterial, ya que la hipertensión arterial ahora es considerada como una enfermedad hemodinámica. Nosotros medimos la hemodinamia, vemos lo que está alterado, la corregimos farmacológicamente y eso hace que la presión esté mejor controlada. 50% de los pacientes tratados farmacológicamente no tienen la presión controlada. Por eso es tan importante hacer este estudio. Ahora, siguiente. ¿Qué pasa si yo aplico inteligencia artificial a todo esto? Siguiente. Me plantearía un montón de preguntas. Simplemente remarqué en rojo y voy a decir una, las demás pueden sacar una foto o les mando la presentación y los invito a que ustedes la respondan. Pero una que me llamó la atención es la siguiente. ¿Están nuestras instituciones médicas listas para adoptar plenamente algoritmos de inteligencia artificial que cambien los paradigmas diagnósticos? El que no aprende inteligencia artificial ahora se quedó atrás. Tenemos que aprenderlo como una herramienta que nos ayuda a pensar mejor, como una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestro juicio clínico. Otra pregunta es si estamos preparados para que la inteligencia artificial cambie por lo menos la manera en la cual entendemos la hemodinamia, que es en nuestro caso más técnico, pero sobre todo cuántos diagnósticos tardíos podríamos evitar si tuviéramos acceso a un análisis hemodinámico preciso, sencillo, basado en inteligencia artificial. Siguiente. Por eso la integración de los modelos con la práctica clínica es la gran preocupación que tenemos ahora y no nos quedamos quietos y ensayamos lo siguiente. Siguiente. Internalizamos el modelo a nuestro sistema de gestión de base de datos, porque esto es fácil de emular y programar, y cada paciente en el cual llenamos los datos hemodinámicos que son transferidos automáticamente desde la zona de estudio, sale un cartel con esa mención de alerta de que está en riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿qué perspectivas futuras hay en la predicción de la preeclampsia? La implementación de modelos de aprendizaje automático en la predicción de preeclampsia está en su fase inicial, pero con un gran potencial para transformar la atención prenatal. Siguiente. Por lo tanto, y terminamos acá, la inteligencia artificial en hemodinamia es como un microscopio digital que revela riesgos cardiovasculares que son invisibles al ojo humano en las mujeres embarazadas en nuestro caso. Espero que esto les haya servido, que sigan estudiando y que involucren la inteligencia artificial a la práctica diaria de todos sus días con el simple hecho de pensar mejor, que los ayude y que puedan ayudar mejor a las personas que tienen problemas de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Olano, médico cardiólogo del Hospital San Martín. La verdad que a veces hablar teóricamente de la IA y verlo en algo, cómo puede beneficiar a nuestra población sanitaria,
Creo que es ahí logramos ejemplificar con lujo el esfuerzo de este trabajo. Y también que sirva para que otros empiecen a pensar problemas y trabajaremos con la universidad, que los tenemos acá, para que nos acompañen.